Hola, bienvenidos a este videocast de los 15 años de La Silla Vacía. Yo soy Tatiana Duque, la voz de los huevos revueltos con política, nuestro podcast diario donde contamos una movida de poder cada día y lo pueden encontrar acá también en este canal de YouTube. Durante esta serie son 5 episodios durante 5 meses, uno cada mes. Vamos a estar recorriendo la vida política y periodística del país a través del lente de La Silla Vacía. Estamos cumpliendo 15 años este año y queremos celebrarlo con ustedes con muchísimas cosas, incluida el detrás de cámaras de las noticias más importantes que hemos cubierto. Si apenas se acaba de encontrar con nosotros, suscríbase, active la campana, déjenos un comentario, eso nos ayuda a llegar a más gente, y también vea el episodio 1 que hicimos de esta serie, que es sobre el primer granito político que cubrimos, que fue la Ola Verde. En este episodio vamos a hablar de uno de los cubrimientos que más nos gustan en La Silla, que es el de la política menuda, el de los políticos profesionales y el de la mermelada. Corría el año 2014, Juan Manuel Santos buscaba su reelección y en varios lugares del país comenzó a correr la plata para ganar esa elección. Eso lo cubrió La Silla Vacía y también cubrió cómo se logró la aplanadora santista durante esos años de mandato. Vamos a verlo primero con Laura Ardila, quien fue la primera creadora de una silla regional de La Silla, la primera editora de La Silla Caribe, hoy autora de libros tan famosos como La Costa Nostra sobre el Clan Char. Y después lo haremos con Hernán Andrade, expresidente del Senado, exdirector del Partido Conservador y, como él mismo se denomina, un político no vergonzante. Vamos primero a hablar con Laura sobre la forma en que cubrimos estos clanes regionales, cómo La Silla empieza a expandirse por las regiones y cómo tenemos un glosario muy específico para contarles la política menuda. Arranquemos por esas ideas que iban hablándose en esa silla de 2014 para configurar lo que eran las sillas regionales. Tú venías de cubrir Bogotá para La Silla Vacía cuando empieza a surgir esta idea de tenemos que llegar a las regiones. Cuéntame cómo lo viviste. Pues bueno, cada quien cuenta ahí su versión. Juanita lo detalla de manera muy chévere en su libro 10.000 horas en la silla. Yo personalmente recuerdo mucho que estaba muy engolosinada y muy feliz porque venía de cubrir Bogotá, alcaldía de Petro, como muy concentrada en lo que pasaba en la capital, y empezaron a salir historias en las regiones. Y yo conecto, por supuesto, muy bien con las historias de la región Caribe, que es mi región. Y por esa época me empezaron a llegar muchísimos datos alrededor de los movimientos, las movidas del poder de un personaje muy conocido, por supuesto, ya en Colombia, llamado Jair Acuña, hoy alcalde de Sincelejo. Jair Acuña es un personaje cuestionado, está investigado por la Corte Suprema por presunta parapolítica, y en aquel momento me empezaron a llegar detalles de cómo él conseguía votos repartiendo botellas de whisky y billetes en efectivo, pero al por mayor en las calles de Sincelejo y algunas de Sucre. Entonces yo empiezo a sacar esas historias en La Silla Vacía y de manera feliz a fines del año 2014 un paquetico de historias se gana el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de noticia. Fue el primer Simón Bolívar de La Silla Vacía. Eso fue un momento muy feliz para mí, para La Silla. Y yo en mi memoria personal siento que ese es como uno de los hitos fundacionales de lo que después fueron las regionales, porque ahí entendimos, o al menos yo entendí, que las historias de poder que estaban ocurriendo en la periferia definían tanto o más el poder en Colombia, es decir, no tanto o no solo lo que pasaba en Bogotá. Además hay un dato que a mí me encanta destacar en este punto de la historia, Tati, y es que las sillas regionales, las 5 sillas regionales que se crearon y que estaban fuera de Bogotá, eran lideradas por editoras mujeres. Eso no solo es lindo por el simple hecho de ser mujeres, sino que también entre todas, como era una experiencia nueva, empezamos a hacer una red de colegaje y de amistad muy bella, tanto que hoy varias de mis mejores amigas son esas ex editoras. Comenzamos a ayudarnos a hacer un periodismo increíble. De verdad que para mí ha sido la mejor época de periodismo de mi vida. Yo llevo 20 años haciendo periodismo y esos 5 años al frente de La Silla Caribe han sido los mejores. Qué bonito escucharte eso, además porque, además de lo, digamos, del tema personal de uno haberse ido a otra región, en particular a mí,
yo me fui a Cali a seguir haciendo La Silla Pacífico, había una cosa muy chévere y era poder ver de primera mano lo que nos estaban contando por chat los políticos en esas regiones que estábamos cubriendo desde Bogotá. Entonces era llegar a mirar puntualmente cómo los días electorales ya nosotras sabíamos en qué campañas había y no había plata, cómo se movían los recursos. Eso periodísticamente puede ser muy emocionante contarlo, pero también fue otro de los saltos que se hizo en términos de cubrimiento. Cuéntame un poco eso de las crónicas en vivo y de cómo hacer este tipo de crónica a pie en los días electorales y mirando cómo se estaban moviendo las maquinarias y la política menuda en territorio y no solamente en el Congreso, ayudaba a entender un poco más cómo funcionaba la política en esos momentos y cómo sigue funcionando ahora, porque no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Sí, yo recuerdo mucho que venir a las regiones nos permitió eso y más. Por Mm, ejemplo, infiltrarnos. Yo me acuerdo que Ginés Prieto, que estuvo al frente de la silla santandereana, lograba siempre unos contactos que le permitían infiltrarse en reuniones en donde se pactaban compras de votos. Es decir, es llegar al corazón del corazón de una maquinaria en Colombia. tomar Ginés la en primera una ocasión. foto, tomar la primera foto de una compra de Totalmente, votos. eso lo pudimos hacer en soledad gracias a eso que hacíamos, no solo en el día de, es decir, no solo el día de las elecciones, sino los días previos. Mm, O sea, la primera foto, yo creo que es la primera foto de una compra de votos tomada en vivo y en directo en Colombia, la tomamos en la silla vacía, ya fue un poquito más adelante, en el sí. año 2018, unas elecciones a Congreso en el tristemente célebre municipio de Soledad Atlántico, conocido como la Caja Nacional de Votos o la capital mundial del fraude. Yo estaba cubriendo en ese momento las elecciones, estaba persiguiendo estos motocarros que suelen usar para transportar a votantes de voto amarrado o comprado, y uno de estos motocarros me llevó a un sitio donde funcionaba normalmente una fundación en donde había unos carteles de unos congresistas de Mm. Cambio Radical, y una votante, una persona que acababa de salir de un puesto de votación en Soledad, llegó a ese sitio y ahí pudimos ver cómo una otra persona, un señor de ahí, un líder, le entregaba unos billetes de 50.000 pesos. Por fortuna estaba con un señor conductor de taxi que yo había contratado, maravilloso, que es precisamente quien me señala eh, esta transacción. Yo apunto el celular, tomamos la foto, nos fuimos corriendo de ahí y la foto la pudimos publicar, y además ese día en Twitterazo y Crónica en Vivo alertamos de esa compra de votos que se estaba dando en Soledad. Laura, una cosa que a mí me parece curiosa de todo esto fue el léxico que se empezó a formar a través de la reportería y de ver esto tan de cerca, no solamente desde el Congreso, sino desde Sagún, desde Soledad, desde el Catatumbo, desde Tumaco, y empezamos como a crear ese tipo de léxico que ahora es muy común, no solamente para los medios, sino también para las personas que les interesa la política. Por eso te quería proponer que volviéramos a ese diccionario de tecnicismos o de palabras políticas que salieron de esto. Y yo te digo la palabra y tú me dices qué significa, para que Me podamos encanta ese recordar un poco ejercicio. de qué estamos hablando. Primero que todo, cuéntame qué significa la mermelada. Pues mira, la mermelada aquí anoté un poco pensando en estas palabras, dícese del cupo, puestico, favorcito que se le hace por parte del Ejecutivo a un político a cambio de sus votos, ya sea de votos en términos electorales o de apoyo en el Congreso. Este término, Tati, nació cuando estaba Santos de presidente y el ministro de Hacienda era Juan Carlos Echeverry. Para explicar un concepto difícil, uso un símil y usé el tema de esparcir la mermelada en toda la tostada para decir que íbamos a esparcir las regalías del petróleo, que es una inmensa riqueza, que es de todos los colombianos, las íbamos a llevar a todos los colombianos. Ese era el significado de esparcir la mermelada en toda la tostada. Ahí se empieza a usar Sí. el término mermelada para hablar primero de cupos indicativos, pero luego en Colombia, digamos, se popularizó y empezamos a usarlo desde el periodismo también para referirnos a puestos, a cualquier cariñito que le hace el Sí. Ejecutivo a un político para llevárselo de su lado. ¿Qué significa o de qué hablamos cuando hablamos de maquinarias? Esta es una definición, por supuesto, arbitraria. Yo particularmente la uso mucho en mis talleres de periodismo, y es una maquinaria, es una organización
no formal, política, cimentada en redes de clientelismo, de amiguismo, de favores, y muchas veces, porque hay que aclarar que no todas las veces ocurre, muchas veces en compra de votos. ¿Y quién es el líder de esa maquinaria? ¿Por qué le llamamos cacique? Pues mira, los caciques, además en su acepción en la RAE está, ¿no? Un cacique es un dirigente que tiene un dominio absoluto. Entonces, por eso se le suele llamar, pues, jefe, dirigente, pero en muchas ocasiones se le suele llamar cacique a la cabeza máxima de una maquinaria. Creo que tiene todo el sentido hacerlo. Tiene todo el sentido. En la costa Caribe se le dice puya ojos, en otras regiones del país se le llama líderes. Cuéntame qué hace un puya ojos. Me encanta, esa la popularizamos en una historia en La Silla Vacía que se llamó Profesión Puya Ojos, y los Puya Ojos son los profesionales de la compra y venta de votos. Normalmente se les dice líderes o mochileros, es un término mucho más conocido. Puya Ojos se usa muchísimo en el departamento de Bolívar, pero para referirse, Tati, a aquellos líderes compradores de votos que se cogen los recursos, es decir, que se tumban a su jefe de la maquinaria, que le quitan la plata y no le responden por los votos, es decir, le pullan los ojos a su jefe de la maquinaria, y por eso en Cartagena y Bolívar usan mucho ese término puya ojos. Uno de los más polémicos con el tiempo terminó siendo uno que se empezaba a utilizar mucho justamente para el líder, a ese cacique de ese grupo político. Pero de todas maneras lo seguimos utilizando porque hay una especificidad absoluta y ocurre en todos lados. ¿Qué es un clan? Un clan, también en la RAE está muy clara la definición, es un grupo predominantemente familiar y con una tendencia exclusivista. Cuando lo trasladamos a la orilla de lo político es justamente eso, esa es una de las características que encontramos en estos grupos políticos llamados también maquinarias, que son liderados por una persona que por lo general suele poner a sus familiares o ayudar a usar la burocracia para darle más poder a sus familiares y así cimentar, digamos, las bases de este grupo político. Tienen otras características como el poder heredado, y la polémica se ha dado porque nos preguntan en muchas ocasiones cómo así que los clanes solamente existen en la periferia y Sí. los de Bogotá no se les llaman clanes, y esto tiene una razón de ser, y es que una de las características de los clanes es que suelen conseguir el poder de abajo hacia arriba, como en una escalera, es decir, un grupo político muchas veces arranca por conseguir un edil o un concejal, luego pasa a una alcaldía y en la medida en que se va volviendo poderoso va aumentando en cargos, congreso, y con ese haber, con ese paquete, digamos, de burocracia y de poder electoral, negocia con los poderes en Bogotá. ¿Negocia qué? Pues negocia protección judicial, negocia más burocracia, es decir, no se trata de que unos sean buenos o los otros sean malos, pero digamos una dinámica en la que los clanes suelen ser los que están en la periferia. Además, también porque el político bogotano o el político en Bogotá posa de estadista, ¿no? Y se codea con otros que también posan de estadista, pero es en la periferia y en las regiones donde tiene esa maquinaria que empieza a cimentar el poder político, obviamente con plata que llega desde Bogotá. Cuando ya no les sirven, los votan, y hemos contado en La Silla durante todos estos años y especialmente en esos 5 años de las regionales, varios de esos casos. Yo empecé a hacer varias historias que le llamábamos la parábola, ¿no? Entonces contamos la parábola del ñoño Elías, la parábola de Yair Acuña, que se sentaron a manteles en casa de Nariño durante la presidencia de Juan Manuel Santos y lo ayudaron a reelegirse, pero luego cuando ellos entran en líos judiciales, la gente que venía acá a la región y se tomaba el whisky y se abrazaba con ellos en campaña, pues ya lo desconocía, ¿no? También hay muchos casos en Colombia, en otras regiones, pero recuerdo esos particulares de la parábola de... Sí, recuerdo también en Chocó había bastante, sobre todo con los Sánchez Montes de Oca, que fue uno de los clanes que se cubrieron en esa época. Laura, ¿cómo lees que fueron evolucionando, digamos, estos conceptos? Porque de todas maneras, cuando termina el gobierno de Juan Manuel Santos, se gana la consulta anticorrupción, llega un nuevo tipo de políticos y se empieza a cimentar lo que hoy vemos con el gobierno de Gustavo Petro, pues muchas de las conversaciones entre periodistas y entre personas que leían la política era, esto se terminó. ¿Cómo has visto que evolucionó esta situación? Pues
de manera triste para la sociedad, pues hubo una involución, es decir, esa intentona de tránsito que tuvimos con las elecciones de 2018 y las elecciones de 2019, cuando ganaron proyectos alternativos y cuando en algunas redacciones, incluso yo recuerdo que le escuché una vez a Juanita León que teníamos que empezar a vislumbrar el fin del clientelismo. Pues eso, las elecciones de 2022, la elección de Gustavo Petro, fortaleció esa idea y luego el año pasado, 2023, de elecciones regionales, en la mayoría de las regiones ganó, yo le digo que ganó la Colombia Nostra, no ganó este sistema de clanes y de mafias que domina en la periferia y hoy son ellos los dueños del poder en muchísimas alcaldías y muchísimas gobernaciones. Entonces lo que siento que ocurrió es que todavía nos sigue abrumando ese sistema pues clientelista y vamos a ver qué tiene que pasar en Colombia para que de verdad podamos ver o se pueda concretar ese cambio que mucha gente quiere, porque hay un hartazgo ciudadano que es evidente, pero lo que no ocurre es que en las elecciones se den los cambios. ¿Crees que estas mismas estructuras, los mismos nombres, este tipo de Colombia Nostra, como le estás llamando, se va a mantener en los próximos 15 años? ¿Cómo ves la evolución de la política en términos de esta tecnocracia, esta técnica política que hemos visto en los últimos 10, 15 años para ganar el poder? Yo creo que se va a fortalecer la política identitaria, es decir, la gente no se va, ya eso está ocurriendo por supuesto, no se está vinculando a un político por su partido, sino por su agenda, ¿no? Usted defiende los animales, me interesa, usted defiende las mujeres, me interesa, la política de las emociones, por supuesto, tenemos muchísimos ejemplos, yo creo que vamos hacia allá, pero sin duda, mientras siga costando tanta plata llegar al poder, mientras no haya una reforma que cambie las reglas electorales en Colombia, vamos a tener esta democracia que tiene mucho de ilusión, como me dijo una vez Roberto Gerlain, es decir, que creo que estas maquinarias, aunque van a tener novedades, ya las están teniendo, ya están preocupados por su imagen, ya están teniendo medios propios porque están preocupados por su imagen, entonces para promocionarse creo que ellos sí hay un cambio en las maquinarias, ya no se hace la política exactamente como antes, pero aún se mueve muchísima plata para elegirse en Colombia, plata que pasa por debajo de la mesa tal. Por supuesto, eso no pasa por cuentas claras del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, Laura, en la silla estamos haciendo estas conversaciones sobre en qué tema nos tenemos que poner de acuerdo los colombianos en los próximos 15 años. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos del agua, hablamos de que la gente no pase hambre, pero quisiera preguntarte a ti, en términos políticos, ¿cuál debería ser el acuerdo al que debería llegar el país en los próximos 15 años? Pues en la misma sintonía lo que he estado diciendo en esta conversación, Tati, yo creo que es en acabar con la corrupción electoral. Yo creo que eso está en el corazón de muchos de los males que ocurren en Colombia. Creo que tiene que sacarse adelante una reforma política, digamos, la solución ya está, el diagnóstico está, la solución está, organizaciones pues prestigiosas y conocedoras como la MOE han dicho, una de las cosas que hay que hacer es que las campañas, que la financiación de las campañas sea estatal. Entonces creo que eso tiene que pasar y si me permites una ñapa, yo creo que de aquí a los próximos 15 años el periodismo en Colombia también tendría que comprometerse a ser menos centralista, a contar menos el país desde Bogotá y más desde las regiones y en ese sentido en estos 15 años de reflexión alrededor de la silla vacía también extraño que se hayan cerrado las sillas regionales. Colombia son sus regiones, definitivamente. Laura Ardila también habla de política y de análisis electoral en su propio canal de YouTube que se llama La Colombia Nostra, así que síganla ya, activen la campana para que la puedan seguir viendo cuando saque algún contenido y también es la autora ahora de un bestseller que es La Costa Nostra, que recopila no solamente toda la investigación que ha hecho durante estos 20 años de periodismo, sino también avanza un poco más sobre los clanes regionales, sobre todo del Caribe y los Chad. Un honor de que hayas pasado por acá, Laura. Gracias. No, el honor es mío, Tati. Gracias a usted y a la silla siempre. Pero también no solamente lo cubrimos en las regiones, sino también en el Congreso, con esos caciques electorales que se veían aquí en los pasillos del Congreso en Bogotá y que en las regiones tenían un poder particular justamente porque eran amigos del gobierno de turno. Un ejemplo perfecto para eso es el de Hernán Andrade, varón electoral del Huila, durante más de 30 años en la vida política y desde 1998 hasta 2018, congresista aquí en Bogotá.
Él dice que no es un político vergonzante, se enorgullece de ser lo que llamamos un político profesional, del de las cuotas, de los votos, y nos va a contar un poco cómo fue esa trasescena de las elecciones con mermelada y la forma en que se repartía por toda la tostada del Congreso. Ex senador Andrade, usted es un político de los que podemos llamar tradicionales, de los políticos profesionales, concejal a senador, más de 50,000 votos, desde 1998 estuvo en el Congreso hasta 2016, dejó curul a su hermana. Durante esta última década en la que la política nacional empezó a tener mucho más foco en la forma en que se estaba haciendo, muchísimo más seguida, le dio tirria, le dio un poquito de molestia que lo llamaran cacique electoral, varón electoral. No, yo siempre he dicho que yo soy un político no vergonzante. Entonces los políticos que nos llamen tradicionales, es que yo creo que todos son apelativos políticos, y el político es el que se levanta en función de política, el que lo llama por un tema, el que lo llaman y le buscan que está hasta para el traslado de un policía, y creen que el sistema de salud funciona a veces con citas de políticos, y mentiras que es cierto, y acercar el alcalde a la comunidad y traerlo a hacer la gestión. Yo soy político. Ahora, lo que pasa es que creo en esos 18, 20 años, no, 32, Tatianita, porque yo arranqué concejal, diputado, 32 años hasta hoy, en que combiné las formas de la política, porque a mucho honor yo fui un buen parlamentario, lo digo sin falsa modestia, lideré temas importantes como el de la paz, lideré temas de justicia, temas importantes. Así que en ese sentido repito la frase que la repito una y otra vez. No, yo me enorgullezco de ser político y nunca me he avergonzado de ello. Ahora, una de las cosas que nosotros estuvimos revisando en La Silla durante el tiempo en que los caciques políticos eran los que principalmente mandaban en el Congreso era esta forma en que los gobiernos nacionales los utilizaban para subirlos, encandilarlos, ayudar y que les ayudaran políticamente, y después los dejaban botados. El fenómeno de la parábola, como decíamos, que le pasó a Ñoño Elías con Juan Manuel Santos y seguramente con muchos otros en esa época. Pues eso es un juego de poderes. Yo soy amigo de Ñoño, lo queríamos todos. Lo que pasa es que cuando fue tan grave la cosa de Ñoño, de lo de Brecht, y si me encuentro con Ñoño le doy un abrazo porque es mi colega y mi amigo de Congreso. Pero es que hay temas, los gobernantes ejecutivos no se entierran por nadie, ¿no? Ellos si ven a la persona en dificultades, dejan de contestar el teléfono. Pues yo estuve en dificultades muy graves con la pelea de la corte con Uribe, y casi me empacan un carcelazo por el famoso préstamo de Cajanal. No alcancé a vivir la no contestada al teléfono, porque estaba con la credencial de senador. Seguramente si me hubieran empacado a la cárcel, hubiera sentido lo que es la extrañeza de la soledad Pero ¿qué digo yo? No es un juego de poderes. El ejecutivo pues se soporta en el parlamentario. El parlamentario en ese excesivo poder del ejecutivo pues tiene que acudir para sus partidas y para sus alcaldes y para eso. En eso yo creo que el maestro de maestros es Santos. Sí. No sé si coincidimos, el que sabe medir el barómetro de la política y a quién darle su importancia en cada tema. Que le decían que era el jugador de póker, ¿Cómo es que el ajedrecista? Es que él mismo pregonaba. Yo me acuerdo que entre primera y segunda vuelta que se dividió el Partido Conservador, unos con Zuluaga y los que nos quedamos con Santos con la 2014. Bandera de la Paz 2014, que fue durísima, que dividió hasta las familias, hasta las casas, esa pelea entre la paz y no la paz. Santos nos dejaba a un grupo pequeño que nos habíamos quedado con él para segunda vuelta. No se preocupen, muchachos, que yo soy jugador de póker. Y en esa jugada de póker entró Petro a segunda vuelta y entró a la izquierda cuando Santos le había hecho la B de la victoria a FECODE. Un incidente no contado, yo lo cuento en un libro de historias políticas donde iban a dar puño limpio Petro con Santos negociando transferencias en el 2001 cuando Santos era ministro de Hacienda. Las relaciones eran pésimas entre Santos y Petro, y en ese juego de ajedrez político terminó Petro dándole la mano, creo que previamente en un encargo como alcalde de Bogotá. Yo creo que el maestro de ese ajedrez, de utilizar en el sentido político las cartas del poder, se llama Juan Manuel Santos. Y en ese sentido, 2014 nuevamente empezó a sonar mucho el término mermelada por lo que dijo Juan Carlos Echeverri, que era
bueno, todo este tema de esparcir la mermelada a través de la tostada nacional. Y lo empezamos a llamar mermelada. Y a todos los llamamos mermelada. Pero es que le pusieron ese nombre, pero ese nombre, eso existió desde que yo pisé el Congreso Pastrana. Sí. Ya había mermelada. Que era el cupo indicativo, ¿cómo se llamaba en esa época? Sí, cupos época? indicativos eran regalías. Y entonces uno miraba las obras de la región y a uno le daban juego con algunas electrificaciones, o la carretera del Caguán. Entonces uno llegaba a la carretera del Caguán, no, se la llevó tal parlamentario. Y era en el sentido político de la palabra, de poder designar o asignar partidas a su región. Sí. Así que después se volvió famoso por la mermelada, pero eso existió Pastrana. Uribe trató de mermarle los potes de mermelada que llaman a pero dio notarías, por ejemplo. Pero notaría, no, y siempre los ministros de Hacienda le han ayudado a los parlamentarios afines. Yo nunca estuve en las económicas. Y hoy que eran las de La Plata, ¿no? Y hoy digo, mientras está uno echando ese discurso en la primera y asignando las ponencias en las económicas, asegura que los cupos son mucho más altos. Hay una comisión que es muy apetecida por algunos, Comisión de Crédito Público, que autoriza los endeudamientos. Okay. Aseguran que por los endeudamientos hay cupos y hay mermelada. Lo cierto es que mientras estábamos en la primera, votando corriente con tema marco jurídico para la paz, sí. Otros estaban en mermelada, pero eso ha tenido solución en otras partes, tú lo debes saber, Tatiana. En Estados Unidos lo llaman el barril de los puercos y los parlamentarios depositan las partidas. Es que lo malo es que siempre aquí todo se hace escondida. La financiación de campañas a escondida, la participación en política a escondida, la asignación de las partidas a escondida. ¿Se satanizó el término mermelada? Se satanizó, si era de frente. Conflicto de intereses. Alguien que recibe el aporte de una empresa, de un gremio, no puede después defender a ese gremio porque es conflicto de intereses. Ya. Y resulta que usted tiene que el apoyo. Eso está solucionado en Estados Unidos hace rato. La industria del acero financia la campaña del parlamentario Andrade. Y ese senador Andrade va y al Congreso americano, tema de las armas, que es un tema tan difícil. Sí. Ahí está lo de Donald Trump. El Partido Republicano recibe aportes directamente, y creo que están equivocados, para la venta de las armas, para la utilización de las armas a todo nivel, pero lo hacen por encima de la mesa. Aquí en Colombia toda la política es hipócrita. Toda es por debajo de la mesa y toda es farisea. Sí. Y hubo parlamentarios que manejaron 300, 500 mil millones en partidas de OCAD por la paz. Ahí se rompió cualquier... Y eso va ligado con los costos de las campañas, porque entonces este parlamentario que le dan 300.000, pues se gasta 15 o 20.000. Hay representantes a la Cámara y ustedes pueden revisar la votación de que sacan 100.000 votos para Cámara. Y hay campañas que terminan siendo muchísimo más caras. Una campaña a la Cámara, ¿cuánto puede costar? Por supuesto, una campaña en Córdoba, en Cesar, en esas regiones vale 20.000 millones. A Cámara. A Cámara. Y entonces, ahí se incluye el precio del voto. Claro, pero ese votante no vuelve a ver al parlamentario. En La Guajira estamos viendo eso. Hablemos de esa transformación que ha venido ocurriendo durante estos últimos años y que también hemos venido cubriendo, de la formación de políticos y de formas de hacer políticas más ligadas a la opinión. ¿Y cómo lee que esta situación del político profesional trasladándose al político de opinión ha venido ocurriendo en estos años? A mí me gusta lo de redes, a mí me gusta. Siempre ha habido, ¿no? Tú estabas dando los primeros pasos o en periodismo o en la vida cuando el embolador Luis Eduardo Díaz, ¿te acuerdas? Willington, 90 y tantos. Willington Ortiz, deportista. Silvio Salazar, Marisabel Urrutia, Alfonso Lizarazo, Edgar Perea. Sí, claro, eran figuras más o menos de televisión. Pero no eran políticos. De acuerdo. Entonces siempre ha habido un porcentaje. Ingrid Betancourt salió a Cámara repartiendo condones, creo que con los Alonso, los condones en la séptima, ¿no? Sí. Era manera, yo creo que siempre ha habido un margen. ¿Cómo es hacer política ahora? Digamos, porque sí hemos sentido... Se volvió muy dura, porque usted iba a Isnos Huila, le ayudaba a 3 o 4 puestos, literalmente, a los jefes o a los amigos. Y usted se hacía el alcantarillado de Isnos, lo llevaba, lo conseguía por mermelada, por gestión con el alcalde, y usted sacaba 1.500 votos, porque era una gestión, era el alcalde amigo, y el alcalde direccionaba todos esos votos. Eso se fracturó. Cuando se fracturó la política, los partidos, se fracturó también esos liderazgos.
Pero usted lo está poniendo como la fractura de la política y de los partidos, ¿desde cuándo? ¿2016 o nos estamos yendo a reforma política? Yo creo que la política fue relativamente... Siempre ha habido un margen grande de corrupción y de clientela, pero yo veo el deterioro como 2010, 2014, muy acentuado. Sí. En la compra del voto, en la falta de liderazgo de los partidos, en los liderazgos de los partidos. Yo puedo decirlo sin ningún rubor, el liderazgo de Carlos Holguín Sardi en el Partido Conservador era ostensible, ¿te acuerdas? En la época Estamos hablando, exacto, 2006, 2010. Había partido. Gaviria ha sido líder, se ha venido deteriorando su liderazgo bastante, pero es líder, Álvaro Uribe es líder de su partido. Eso se ha venido... Como la figura del director del partido, del jefe del partido, claro, el cacique, del dueño del bolígrafo. Yo ya no tuve esa ascendencia siendo presidente del partido. Sí. Hice un trabajo, creo que bueno, salvé 15 senadores, 30 representantes, pero mis jefes eran los del directorio. Y el presidente del partido es el que aparece en la televisión y el que da las declaraciones, pero los que mandan son en el directorio nacional. Ahora llega otro godo director del partido a la presidencia del Senado. ¿Efraín Cepeda está mandando? ¿Efraín Cepeda está mandando en el directorio? No, ¿está mandando? No, es que lo digo con todo cariño, no. Ahora nadie es jefe de nadie. Ahora, pero Efraín Cepeda sí logró que saliera el ala godopetrista de la dirección a través de Carlos Trujillo. Es que el que se metió en la elección de Carlos Trujillo de frente fue Petro. Sí. El que eligió a Carlos Trujillo presidente del Partido Conservador fue Petro, con Guillermo Reyes llevándolo a Italia y presentándolo como ministro de Transporte para que la gente dijera, con nosotros nos va a ir bien. Y fue cuando cometieron un esperpento político que es declararse partido de gobierno, que eso es para Ripley. El Partido Conservador muy pocas veces ha sido partido de oposición de los gobiernos. No, muy poco. Pastrana, todo hemos estado amamantados del poder, pero el que no tenía ninguna presentación era el gobierno de izquierda. El gobierno de izquierda, porque al fin y al cabo los de Santos, ya menos mermelados, como nos llamaban en ese momento, teníamos la bandera de la paz, la que estábamos jugando, y los otros eran los puros y Castro y nosotros éramos los corruptos, los que no habíamos quedado con Santos, pero había una discusión ideológica sobre la paz, plebiscito. Sí. Ahora, ¿qué discusión ideológica puede haber? Pero si me preguntas, en el Congreso, Bolívar ahora tiene 4 representantes, la Casa Blel, un Senado de 4 representantes, pero son muy pocos los jefes políticos que quedan. Sí. Que inclusive tengan Senado y Cámara. Óscar Barreto en el ahora Tolima. Pensando, por ejemplo, es la primera vez que un char no está en Senado desde hace un buen tiempo. Entonces los jefes se han venido deteriorando y se han venido agotando la figura de los jefes políticos. ¿Cómo cree que va a ser la política en los próximos 15 años? Que ha cambiado bastante en el último rato, al menos la forma de hacerla. No sé, yo soy escéptico. Voy a meterme a sabiendas que cambiar ese escenario va a ser muy difícil, Tatiana, porque el votante es un doble juego del votante y de... ¿Cuándo llega un gobierno a frenar todo ese desborde presupuestal? Sí. Lo que pasó en gestión de riesgo. Entonces la tesis de Petro es que siempre ha pasado. Siempre ha pasado y se desbordó en todos los sentidos. Mientras no hayan gobiernos serios que le mermen a esa compraventa de parlamentarios, de estímulos, de partidas, de cupos, no lograremos aterrizar la política. Pero también, digamos, si el gobierno propone, hay un congresista que dispone. También hay una parte de los congresistas que pues podría decir no. Lamentablemente pasa en eso como pasa con el votante. El votante antes no estaba en ello porque estaba en un partido. Okay. Y había una ideología y había una bandera. Ahora cada votante dice, bueno, este tipo de gana 40 y pico millones. Mínimo que me mande unas camisetas, mínimo que me mande unos uniformes, mínimo. Se volvió muy difícil lo que era el arte de hacer política. Ahora, ¿por qué se mete? No, porque me gusta y quiero servir y quiero regresar a mi departamento. Se quedó sin senadores mi departamento. Me siento todavía vital, me siento activo, entonces quiero regresar. Pero no es que sea tan optimista, Tatiana, porque no depende solamente de uno, depende del gobierno de turno. ¿Y cuánto cree que pueda estar costando ahora una campaña? Es que es terrible. Hay senados de 15.000 y 20.000 millones. Entonces, eso desborda cualquier... En La Silla estamos haciendo una conversación con nuestros usuarios, pero también con las personas que han sido fuentes y también los expertos que proveen mucho conocimiento a nuestras redes sobre cuáles deberían ser los acuerdos a los que deberíamos llegar los colombianos en los próximos 15 años. ¿Cuál cree usted que debe ser ese acuerdo
como país que debamos tener? Volver a tratar sincerar la política. A mí me gustaría Uh-huh. que haya menos partidos, regresar a lo del 2005, Uh-huh. financiación abierta o estatal, Sí. una de las dos. El voto preferente hace daño. O sea, la lista abierta. La lista abierta hace daño. Uno podría establecer la lista cerrada 1 o 2 periodos como un mecanismo Uh-huh. de tratar de formar unos líderes de opinión en cada partido. Yo creo que en el tema de descentralización territorial sería un acuerdo político lindísimo de descentralización, de cómo lograr superar este centralismo rampante y que haya más liderazgo de las regiones. Ahí hay un punto por explotar. Ahora, cambio climático lo hay. ¿Se necesita normatividad o se necesita voluntad política? El país todavía tiene mucho tema, en temas que sí nos podemos poner de acuerdo. Y por supuesto que deberían hacer de una sana política, Sí. o por lo menos una política correcta, normal, para que la gente llegue al Congreso a legislar y no a recuperar la plata que se gastó durante las elecciones, Tatiana. Ex senador, muchísimas gracias por pasar por acá. Si llegó hasta acá, muchas gracias por seguirnos, por comentarnos, por vernos. Todos los días estamos poniendo un contenido nuevo en este canal. Active la campana para que no se pierda ninguna notificación y sobre todo, pues compártanos porque así le podemos llegar a mucha más gente. Seguiremos celebrando los 15 años de La Silla Vacía durante todo este año y en un mes nos vemos con un nuevo episodio de este videocast. ¡Chao!